Muy buenas a todos, estamos hoy en un nuevo episodio de El Colisionador de Ideas, el podcast de Nugrem, hoy de nuevo desde la Facultad de Física de la Universidad de Sevilla, a la que, como siempre, queremos agradecer por la posibilidad de grabar en sus instalaciones y por las facilidades que nos dan. Yo soy Guille y estoy aquí con mi compañero. Muy buenas, yo soy Manuel de nuevo. Y hoy hemos traído aquí a un invitado que se presente, por favor. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Soy Carlos, radiofísico del Macarena. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por venir. Bueno, voy a leeros una pequeña descripción de Carlos. Carlos Baeza es licenciado en Ciencias Físicas y especialista en Radiofísica Hospitalaria. Bueno, él lo ha dicho ya, que está ahora mismo trabajando como facultativo especialista en el Hospital Universitario Virgen de la Macarena. Y es aquí, bueno, y fue radiofísico interno residente en Sevilla, antes de eso. Y en estos últimos años ha formado un grupo que llamó GMB Radiofísica, si no me equivoco. Efectivamente. Con el que lleva más de 10 años, eso leí, creo, ¿no? Puede ser. Sí, efectivamente, ya llevamos casi una década. Una barbaridad, la verdad. Y en él forma estudiantes en el campo de la radiofísica hospitalaria, que ahora nos va a explicar lo que es. Entonces, básicamente esa es la primera pregunta que quería hacerle. ¿Qué es la radiofísica hospitalaria y qué papel tiene dentro del sistema sanitario? Perfecto. Bueno, muchas gracias de nuevo, Guille y Manuel, por la invitación. Bueno, la radiofísica es la especialidad sanitaria que aplica los principios, las leyes y la metodología física a la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades humanas. En esencia, somos los responsables de que la tecnología de vanguardia empleada en los hospitales, que utiliza radiaciones ionizantes, como pueden ser los aceleradores, la protonterapia o los sistemas de diagnóstico de rayos tan avanzados que hay ahora, lleven unos niveles de control lo suficientemente elevados, manteniendo siempre una buena funcionalidad y una precisión física absoluta. Dentro de este sistema sanitario, pues nuestra función puede estar caracterizada dentro de tres partes o tres grandes bloques. Por un lado, la parte de garantía de calidad. Aseguramos que los equipos emitan las dosis exactas con una precisión espacial submilimétrica, ya sea en el campo del radiodiagnóstico, que garantizamos las calidades de imagen, como por ejemplo en la parte de radioterapia, que además de esas calidades de imagen, pues intentamos garantizar esa precisión y esa impartición de dosis donde queremos. Vamos a buscar siempre pues esa precisión tanto en el campo de la dosis como en el campo de la resolución espacial que tenemos para dar esas dosis. Otra de las áreas de tratamiento en las que solemos trabajar es la parte de planificación dosimétrica, que luego también os comentaré un poco por encima. Somos quienes diseñamos también, mediante algoritmos complejos de cálculo, esos mapas de distribución de electrones y de fotones que nos vamos a encontrar para llevar a cabo el diseño de los tratamientos en radioterapia y ser capaces de atacar el tejido patológico, esos tumores, y proteger los órganos sanos circundantes a esa lesión. Finalmente, y de manera un poco transversal, tengo que hablar de la parte de protección radiológica, que es un área completamente transversal y que va a ocupar todo nuestro trabajo durante el día. Velamos por la seguridad de los pacientes, por la seguridad de los profesionales que trabajamos en este mundo y del público en general, intentando gestionar el riesgo asociado al uso de las energías y de las energías ionizantes con las que trabajamos dentro del hospital y creando un ambiente de seguridad pues, dentro del hospital y del ámbito sanitario. Okay, y tenéis tenéis la obligación de estar presente vosotros cuando se hace un examen médico de ese tipo, supongo. Bueno, un examen médico, ¿a qué te refieres exactamente con exámenes médicos? Un examen en el que se use ese tipo de tecnología. Tratamientos, por ejemplo, sí, por supuesto. Claro. Eso ya por ley desde hace unos años es obligatorio que estemos presentes. Siempre tiene que haber un radiofísico presente, tanto en los tratamientos de radioterapia, sobre todo, como en la parte de radiodiagnóstico, en la parte de, por ejemplo, el uso de los tags o del PET en medicina nuclear. Siempre tiene que haber un radiofísico facultativo encargado de la parte de protección radiológica o del diseño de los tratamientos. No solo tiene que haber un radiofísico allí, sino que somos los responsables de esos tratamientos, somos los responsables de esas planificaciones y de esa gestión de dosis en esos volúmenes determinados. Bastante curioso, y entonces ya nos lo has contado un poco, pero sabiendo esto, ¿cómo es el día a día de un físico trabajando en un hospital? O también me gustaría que concretaras un poco más en lo que está detrás de cámara, aparte de lo que nos has contado, ¿qué más hacéis estando por ahí? Bueno, por un lado, podemos entrar un poco más en detalle en lo que sería el área de trabajo
nuestro o los 4 grandes bloques sobre los que vamos a trabajar y desempeñar nuestro trabajo. Esto podría ser también un pequeño resumen de la residencia, el periodo de formación que tenemos de nuestros residentes. Para que tengamos una pequeña referencia de las áreas en las que trabajamos, nuestra intervención en general va a ser completamente transversal dentro del hospital y se vertebra principalmente en 3 áreas críticas dentro del centro hospitalario. Por un lado, el área de radioterapia. En este área, el radiofísico va a actuar como el facultativo arquitecto dentro de la parte de la radiación. Realizamos lo que se llaman este tipo de planificaciones de los tratamientos mediante sistemas computacionales de alta potencia, modelamos matemáticamente con los planificadores y los sistemas de gestión de dosis todos los fotones o los tratamientos con fotones y electrones de alta energía que interaccionan con el paciente, calculamos las trayectorias de esos pequeños haces, muchas veces incluso utilizando ya técnicas avanzadas como pueden ser Monte Carlo o simuladores de IA, y a partir de ahí logramos que esas dosis converjan en el tumor, logrando gradientes de dosis muy pronunciados que nos permitan administrar dosis ablativas para producir un efecto pronunciado en ese tumor e intentar liberar el tejido sano. Esto sería dentro del área de radioterapia. Por otro lado, tenemos el área de radiodiagnóstico. Este área es un área de, como dice bien su nombre dice, de diagnóstico por imagen. Y en este caso nuestra misión va a ser, por un lado, esa gestión de dosis, minimizar las dosis que se imparten en este tipo de pruebas diagnósticas, y por otro lado, la que para nosotros es muy famosa, transferencia en modulación. Vamos a buscar un equilibrio perfecto entre la calidad de imagen de estos procesos, contraste, resolución espacial, ruido, y las dosis recibidas que reciben estos pacientes. Un radiofísico va a ser el que se encargue de someter a estos equipos, como los TA de última generación, a pruebas rigurosas, atendiendo a los protocolos internacionales y a los protocolos nacionales que tenemos, para asegurar que estos detectores reproducen fielmente la realidad anatómica del paciente. Por otro lado, tenemos el tercer área, quizá el más desconocida, que es la parte de medicina nuclear. Aquí la física se aplica a través de radioisótopos y de la parte de terapia metabólica. En este caso, a diferencia de radiodiagnóstico, nos vamos a encontrar que en radiodiagnóstico buscamos imágenes físicas, imágenes estáticas con estas proyecciones de rayos X. Sin embargo, en la parte de medicina nuclear, lo que vamos a tener es imagen funcional. Vamos a utilizar estos radiofármacos para ver la imagen directamente desde el interior del cuerpo. Nuestra responsabilidad en este caso es doble. Vamos a tener por un lado que calibrar estos detectores, calibrar los sistemas de imagen, como puede ser el PET, las gamma cámaras, para que sean capaces de registrar estos eventos que proceden del interior de estos radiofármacos, y a la vez vamos a ser capaces, y tenemos la responsabilidad, de gestionar la dosimetría interna. Esto va asociado a que cualquier isótopo o cualquier radiofármaco, radioisótopo que se da al paciente tiene que ir asociado de un cálculo dosimétrico de riesgo y un cálculo de dosis en los órganos diana y en los órganos adyacentes, y ser capaces de controlar esa dosimetría, ya sea en la parte de diagnóstico, para el PET o cualquier imagen diagnóstica, o para la parte de tratamiento que también se lleva dentro de medicina nuclear. Y finalmente, como ya he comentado también antes, la parte transversal y que engloba todo es la parte de protección radiológica, que no es meramente un conjunto de normas administrativas, sino que es una disciplina científica y muy estricta, basada en la evidencia radiobiológica y en la gestión de los riesgos de este manejo de las radiaciones ionizantes. Su objetivo es el uso beneficioso de las radiaciones, reduciendo al máximo los efectos nocivos que van a producir. ¿Vamos a tener siempre riesgo? Por supuesto que va a haber riesgo siempre que utilizamos radiaciones ionizantes, pero el objetivo de la protección radiológica es minimizar al máximo estos riesgos y ser capaz de sacar el máximo beneficio del uso de las radiaciones dentro del hospital. Ok, pues la verdad es un montón de cosas. Es que son Sí, cosas... he hablado mucho. No, pero aparte son cosas que no se comentan aquí casi nunca, ¿sabes? Porque aquí, o sea, siempre tú entras a la carrera, bueno, los dos estamos en física, en la carrera de física, y te hablan, ¿vale?, de si astronomía, física cuántica, no sé qué, pero están esas dos salidas y profesor. Y no te comentan la cantidad de cosas que hace, por ejemplo, en este caso un físico en un hospital. La verdad está... Pues es verdad que estamos ahora mismo con mucha demanda, tenemos un momento muy bueno. Luego os contaré también alguna cosa del momento y la situación en la que estamos viviendo ahora mismo dentro de la radiofísica, pero es verdad que es una salida muy buena. Y además que es una salida que tiene una característica especial, y es que es una profesión.
Te forman como radiofísico durante ese programa de residencia, de esos 3 o 4 años que pasarán en un futuro, y pasas a formar parte de una especialización, podemos decir, dentro de la radiofísica, dentro de la física, que sería esa radiofísica, en el ámbito sanitario, que es un ambiente pues muy gratificante y que desde luego, si te gusta esa parte aplicada de la física dentro del ámbito sanitario, pues es una opción buenísima. Pues sí, bueno, y hablando de esto, pues bueno, en todos los ámbitos de la física y la ciencia, la tecnología está avanzando una barbaridad. En vuestro caso, ¿cómo está cambiando todo esto de la radiofísica con toda la nueva tecnología que está llegando? Pues yo que sé, incluida la IA, bueno, también la investigación que hacemos por nuestra parte en cuántica y todo eso, entiendo que también cambiará. Claro, por supuesto que sí. Pues mira, por un lado, aquí me has hecho 2 preguntas que da pie a que hablemos de varias cosas. Por un lado, la parte de investigación. Y por otro lado, lo que supongo que ya habréis oído, que son los nuevos equipos de radioterapia, que son los protones, la protonterapia. Dentro de las líneas de investigación ahora mismo, a raíz un poco de la pregunta que me estáis haciendo, podemos señalar 3 grandes líneas, en términos generales, un poco desde mi punto de vista, que son las líneas maestras ahora mismo que hay dentro del campo de la radiofísica. Por un lado, dentro de la radioterapia, las terapias flash. Básicamente esto se resume en administración de dosis en ultra alta dosis, es decir, vamos a intentar impartir dosis en milisegundos, de tal manera que producimos un efecto que se está estudiando a lo largo de estos últimos años, que es que esa velocidad de transmisión de dosis sorprende al tejido sano y no le afecta igualmente que le puede afectar al tumor. Es decir, va a tener mucha más toxicidad el tumor que el tejido sano, lo cual nos va a beneficiar, va a producir un efecto tóxico en el tumor que va a producir ese tratamiento y esa necrosis y esa muerte radical en esa zona tumoral, y sin embargo el tejido sano pues va a quedar más o menos protegido y bueno, pues es una de las líneas ahora mismo de estudio que hay y de las cosas más potentes, de las líneas más potentes. Por otro lado, otra de las líneas que está también muy interesante, precisamente en el campo de la medicina nuclear, es la parte de la teragnosis, que es la unión que siempre se define entre la terapia y el diagnóstico. Esto se basa en la investigación de radiofármacos que primero nos permiten ver cuando se suministran las zonas lesionadas, es decir, ese radiofármaco va a estar compuesto de un isótopo y una proteína de marcaje que las vamos a juntar y esa proteína va a tener una funcionalidad, va a ir dirigida a un cierto órgano o a una cierta localización diana que va a ir dirigida por la propia funcionalidad del organismo. Y el hecho de que esté marcado y de que tenga ese isótopo va a hacer que, a la vez que somos capaces de dirigirlo de manera muy precisa, seamos capaces también de un tratamiento, obviamente a nivel casi celular y muy dirigido, mediante el uso de estos isótopos. Es la máxima expresión prácticamente de la medicina de precisión llevada prácticamente a nivel celular. Y luego, por supuesto, a raíz de la pregunta que me hacías, Guille, es el uso de los modelos de IA y las terapias bioadaptativas, que es el culmen ahora mismo y una de las líneas de investigación más potentes que hay. Obviamente el próximo hito ya no va a ser simplemente una máquina más potente o que tengamos más capacidad de cálculo, que por supuesto eso siempre va asociado, sino que ya lo que vamos a intentar es la utilización de algoritmos para ajustar prácticamente diariamente la dosis mediante técnicas de IA y modelos computacionales que nos permitan calcular de manera mucho más precisa la radiosensibilidad de los tejidos y del paciente de cara a esos tratamientos y podamos ir modificando esas dosis prácticamente sesión tras sesión. Oye, y así una preguntilla que me acaba de surgir a mí. ¿Cómo sois capaces? Porque uno escucha esto y básicamente lo que escucha es que estáis metiendo una barbaridad de cosas en nuestro cuerpo, ¿no? Que no tenemos ni idea. Yo recuerdo, por ejemplo, que yo me hice hace poco una prueba de, no sé cómo se llama, pero que te inyectan yodo en la sangre para verlo, ¿puede ser? Sí, no sé cómo se llama. Puede ser una gamografía. Sí, algo así era. Medicina nuclear. Y ya yo tenía gente de mi entorno familiar preocupada diciéndome, ay, Guille, ¿qué vas a hacer esto? No sé qué. ¿Cómo, o sea, os encontráis con pacientes
o gente que de verdad les cuesta decir, venga, acepto que me hagáis esto? Por supuesto que sí. Pensad que el uso de las radiaciones, aunque es verdad que ya está muy extendido, pero siempre es un uso que da un poco de respeto. No creo que la palabra sea miedo, porque ya a estas alturas todo el mundo conoce un poco los beneficios que tiene, pero sí da un cierto respeto. Nosotros como radiofísicos, como facultativos especialistas, tenemos un papel muy importante en la transmisión del uso que se le va a dar, informar a los pacientes sobre cuál es el proceso y a qué les estamos sometiendo con este manejo de esos isótopos, como me acabas de decir, de ese yodo, por ejemplo, radiactivo, que se utiliza muchas veces en medicina nuclear, y el beneficio que va a tener y, por supuesto, en caso de que tengamos que tener algún tipo de restricciones y de normas, un poco lo que me estabas comentando, cuando tú te vas a casa, ese yodo lo sigues teniendo dentro del cuerpo y hay que irlo eliminando. Pues hay una serie de normas y de protocolos de cara a terceras personas, a la familia, que está todo completamente estudiado y monitorizado y se te facilita toda esa información para que tú tengas el conocimiento y puedas irte a casa sin ningún problema. Que, por supuesto, no va a haber ningún riesgo de cara a la protección radiológica, faltaría más. Claro. En ese caso os quedaríais ingresados, como también pasa muchas veces. Pero bueno, se entiende que bajo unas normas que se establecen y una serie de pautas, pues se puede hacer tratamiento ambulatorio y puedes estar en casa sin ningún problema. Por supuesto que sí. Perfecto. Bueno, y con ese tema, ya que estamos hablando de la protección y eso durante muchos años, yo recuerdo cuando una vez me rompí una cosa en la pierna y me dijeron, ahora tengo que hacer una radiografía, eso si te hace mucha radiografía. ¿Eso qué punto de verdad tiene? Bueno, vamos a ver. Desde el punto de vista, o sea, todo esto tenemos que partir, estoy haciendo yo mucho hincapié en la aplicación de la protección radiológica que tenemos con carácter transversal, a todas las áreas, a todas las especialidades. Esa protección radiológica ya hemos visto que, por un lado, pues buscamos, en términos generales, minimizar esas dosis al máximo y maximizar la protección de cara tanto a los pacientes, al público y a los trabajadores. Por un lado eso. Por otro lado, el principal objetivo que tenemos dentro del hospital es garantizar que el uso de las radiaciones se hace de manera correcta. Es decir, que el beneficio va a ser mucho mayor que el riesgo. Estas radiografías que tú me dices, ¿van a depositar radiación y va a depositar dosis? Pues claro que va a depositar, pero el beneficio que vas a tener es sumamente mayor que el posible riesgo. Pasa una cosa, obviamente, esto desde un punto de vista teórico, como os estoy diciendo, y desde el punto de vista más profesional. Obviamente, como os podéis imaginar, esa dosis depositada o ese riesgo que tiene esas radiaciones va a depender de la dosis y va a depender también, en última instancia, de la energía. Cuando estamos hablando de imagen diagnóstica, estamos hablando de kilovoltaje y la deposición de dosis es completamente mínima. No vamos a decir despreciable, pero sí es verdad que es mínima. ¿Existe un riesgo? Teóricamente sí, pero estamos hablando, tenemos que dar un salto mental y tenemos que pensar que aquí ya no estamos hablando de una física teórica, estamos hablando de una física realista dentro del hospital. Claro. Entonces, ¿te vas a dejar de hacer una placa o te vas a dejar de hacer una prueba por eso? Ya no estamos hablando de que a lo mejor hayas tenido una fractura en la pierna, pero puede haber un accidente de tráfico, puede haber cualquier situación en la que haya que hacer un diagnóstico, pase lo que pase. Que volvemos a que el riesgo es insignificante en comparación con el beneficio que tenemos. Pero claro, siempre hay una deposición de energía. De hecho, esa es uno de los papeles que estamos insistiendo mucho que juega la radiofísica, que es minimizar el riesgo, minimizar las dosis, minimizar las energías y maximizar las calidades de imagen. Te hiciste la radiografía, ¿verdad? Pero por supuesto. Eso. Yo lo digo porque se dice mucho, ¿no? Sí, en los pueblos, por ahí, te dicen los abuelos, no sé qué. Ya sabéis que el desconocimiento muchas veces produce mucho miedo. Hombre. Sí, básicamente. Y bueno, a ver, ya lo he comentado un poco, pero actualmente, ¿hacia dónde se está dirigiendo la investigación? ¿Hay algo que estéis esperando encontrar? Es verdad que lo acabas de decir más o menos lo de la IA, ¿no? Pero no sé si hay algo más que estéis... Bueno, hay una cosa también que obviamente va a haber que mencionar. Antes o después, a lo largo de estos próximos minutos, pues saldrá el tema, que es el tema de la protonterapia. Obviamente, independientemente de las líneas de investigación que estemos siguiendo o que vayamos a seguir, estas líneas más o menos teóricas, hay una cosa que ya ha pasado a ser una realidad. Ya no es el futuro, ya no son líneas de investigación, sino que es el presente, que es la protonterapia. La diferencia que nos encontramos, estamos hablando en el campo de la radioterapia. Nosotros, de manera convencional, a lo largo de estos últimos años, siempre se ha tratado con fotones o electrones, pero bueno, en general siempre ha sido con fotones
alta energía realmente, porque son entre 6 y 18 mil más o menos. Y claro, los fotones lo que tenemos es que, si recordáis un poco la física de la interacción con la materia, lo que vamos a tener es un decaimiento exponencial a lo largo de la entrada de esos fotones en la materia. La deposición de energía pues siempre va a tener unas colas y va a tener una deposición que va a decaer de forma exponencial. Claro, aquí entra el paradigma que nos encontramos con los protones y en general con los iones pesados, como puede ser el carbono, que son un poco las líneas futuras que hay por encima de los protones. Y es que es una modalidad mucho más sofisticada porque encontramos una diferencia. Y es que las partículas cargadas tienen una característica que es el pico de Bragg, que es una deposición de energía en profundidad precisamente dependiente de esa energía. Esta característica nos va a permitir controlar con exactitud dónde se libera esa energía y esa deposición de dosis. El haz de protones va a viajar a través de los tejidos sanos, depositando una cierta cantidad de dosis determinada y que además es controlada durante esa entrada. Liberaríamos los órganos de riesgo sobre los que incidir al principio de la entrada del haz, pero vamos a alcanzar esa profundidad específica, esa profundidad de la lesión, del tumor, que vamos a hacerla coincidir con el pico de Bragg y vamos a ser capaces de liberar ese máximo de dosis sobre el tumor. Claro, la ventaja que tienen estos protones es que a la salida de esa lesión, a la salida en profundidad, ese pico de Bragg va a tener un decaimiento muy rápido de energía y no va a tener una salida de dosis tan grande como pueden tener los fotones. Con lo cual, esto, claro, va a tener dos ventajas muy importantes. Por un lado, una reducción de la toxicidad, sobre todo a la salida del tumor, es decir, cuando incide el haz, va a tratar el tumor y va a haber una salida de ese haz que se va a minimizar en el caso de los protones por este pico de Bragg. Vamos a proteger los órganos críticos, siempre obviamente en términos generales y bajo ciertas patologías y localizaciones, y sobre todo esta disminución de esa salida va a permitir en un tipo de pacientes y en un tipo de localizaciones, que en concreto son los pacientes pediátricos, minimizar mucho la dosis que se imparte y esas dosis bajas que impartíamos con los fotones. Pensad que los niños, los pacientes que son más jóvenes, tienen, claro, una altísima capacidad replicativa a nivel celular. Son niños que están en un momento de crecimiento muy alto y a nivel celular claro, la mitosis está disparada. Esto se traduce en que cualquier pequeña mutación que podamos producir por la radiación como consecuencia de esa radiación, pues claro, tienen muchos años por delante para desarrollar algún tipo de lesión o algún tipo de lesión radioinducida. Con lo cual, minimizar esas dosis con los protones, como os digo, bajo ciertas patologías y resumiéndolo un poco, pues va a ser una de las principales ventajas que nos encontramos con este tipo de terapias avanzadas con partículas y iones pesados, que es prácticamente la principal ventaja que nos vamos a encontrar. De hecho, uno de los centros precisamente es aquí al lado de la Universidad de Sevilla. Ok. Y una preguntilla, cuando dices depositar la dosis, o sea, ¿qué es lo que hacéis? O sea, ¿simplemente dais mucha energía para que muera o llegáis a Bueno, las técnicas de tratamiento son muy diversas, pero en general en radioterapia no se busca una muerte instantánea, ¿no? Como a lo mejor claro, me estás preguntando, una ablación absoluta de la lesión. Lo que vamos a buscar es, a lo largo de distintas distribuciones de dosis, es decir, a lo largo de distintas incidencias repartidas a lo largo del cuerpo, del órgano que vayamos a tratar, vamos a buscar distribuir la dosis y que toda la dosis, todas esas incidencias coincidan en esa lesión principal que queremos tratar. Cuando nosotros impartimos esa dosis en el tumor, como ya he hablado antes también de ese daño celular que se produce, no vamos a buscar un daño ablativo, un daño absoluto que se produzca una muerte instantánea de esa célula. Lo que vamos a producir es una apoptosis, que es un daño celular que no sea reparable a lo largo de los ciclos y que poco a poco vaya muriendo. De ahí también el uso de los fraccionamientos, también un poco planteando lo mismo para proteger el tejido sano y la idea de este tipo de radioterapia externa. A raíz un poco de esta pregunta, hay otro tipo de terapias que son de dosis mucho más altas, como puede ser la radiocirugía, que ahí sí buscamos una ablación, una necrosis rápida del tejido, impartiendo muchísima dosis de golpe a lo largo de una fracción, como son los tratamientos clásicos que hemos visto alguna vez, esos cascos que se ponen en la cabeza para tratar algunas lesiones del cerebro. Ahí sí buscamos una ablación, ahí sí que sería como una cirugía, como que quita el tumor. Pues aquí lo que vamos a hacer es, de manera
mucho menos invasiva, producir un daño muy localizado con muchísima dosis que produzca una ruptura celular y produzca la muerte por ablación. Y en este caso de todas las cosas que estás hablando, Sí. ¿hay un equipo de, digamos, radiofísicos teóricos que está desarrollando esto? Bueno, obviamente el ámbito sanitario no tiene el concepto de radiofísico teórico como tal. Claro, algo así, no sé. Obviamente dentro del hospital las líneas de investigación son completamente amplias y hay muchas líneas que se están desarrollando. Por supuesto también hay colaboración con las universidades Claro, algo así. como podéis imaginaros, aunque parezca mentira, el ámbito investigador dentro del hospital es muy potente. Nos fomentan mucho la investigación, la asistencia a congresos, la participación en grupos, tanto nacionales como internacionales, pero es verdad que esa figura teórica pura no está tan demandada dentro de España por el propio sistema sanitario que tenemos, que parte de unas bases un poquito distintas. Dentro de que, por supuesto, las líneas de investigación son completamente fundamentales dentro del hospital, en cualquier especialidad y en cualquier trabajo dentro del ámbito sanitario. Dicho esto, es verdad que las colaboraciones que nosotros tenemos, por ejemplo, con la universidad, pues son muy potentes, son muy fructíferas, sacamos mucho trabajo con ellos con nosotros trabajando y haciendo experimentos directamente experimentales, valga la redundancia, con líneas celulares, por ejemplo, en el hospital, como nosotros con ellos desarrollando nuevos modelos y nuevas líneas de investigación teóricas para seguir trabajando. Ok, pues bueno, ahora que ya se ha explicado más o menos de qué va todo esto que nos ha comentado, quería pasar un poco a la situación de la radiofísica y de la salud. Ahora mismo, bueno, tanto en España como en Europa, tampoco sé cuántos movéis. Eso puede ser así una pregunta. ¿Movéis en el ámbito español o también hay mucho contacto con Europa, por ejemplo, Claro, o el pues mundo? mira, No sé. por partes. Lo primero, vamos a ponernos en situación con lo que representa el Sistema Nacional de Salud, obviamente dentro de España. Nosotros tenemos el privilegio de que tenemos un Sistema Nacional de Salud que se basa, en gran parte, en la formación especializada. Esa formación especializada pasa por un programa de residencia en cualquier especialidad, en la que durante ese periodo pues, el trabajo está supervisado. Quiero que quede claro que no es un programa de prácticas, sino es un programa que sea equivalente a ningún otro trabajo en el que tengamos pues eso de periodo de prácticas o ese periodo de formación. Esto no es un periodo de formación tal cual, es un periodo de formación sanitaria en el que desarrollamos una labor, pero que por el carácter clínico y por el carácter que en última instancia tenemos con los pacientes, pues no hay opción para que aprendamos como estamos a lo mejor acostumbrados en un laboratorio, en el que a veces si falla alguna cosa se repite y ya está. En este caso obviamente no nos podemos permitir ese lujo y en esto se basa un poquito la formación sanitaria, que tiene un proceso de aprendizaje con esos residentes que van entrando, donde primero nos acompañan a los facultativos a desempeñar las tareas que vamos realizando, luego ellos van adquiriendo esas habilidades junto con nosotros, luego empiezan ellos a desempeñarlas siempre supervisados por nosotros, hasta que finalmente ya cuando están acabando sus residencias son ellos los que realizan todos los procesos, siempre en última instancia pues con nosotros por detrás, para que ellos se vean respaldados y vayan potenciando esas habilidades y cogiendo soltura y seguridad de cara a los próximos años, que sean ellos los facultativos y los que tengan que desempeñar esa tarea docente de cara a los residentes que vengan por detrás, que es una de las principales ventajas y de los puntos más gratificantes que tenemos dentro del hospital, esa actividad docente y esa actividad formativa, que hay que reconocer que muchas veces pensamos que solo los facultativos somos los que enseñamos a los residentes y sin embargo cualquier profesional dentro de los hospitales en los que haya residentes, nos damos cuenta de que muchas veces los residentes son los que nos mantienen frescos a los facultativos, porque vienen con ideas nuevas, con unas ganas tremendas de sacar proyectos adelante, y son los que nos mantienen los conocimientos frescos y los que nos obligan muchas veces a ponernos al día en muchas cosas. Claro. Y bueno, lo está comentando ahora mismo, pero ¿cómo es este proceso de llegar a ser radiofísico? Porque yo he leído que hay que hacer un examen muy complicado. Entonces, si lo quiere explicar así por encima, bueno, ¿cómo es? Vamos a partir de cómo se entra al examen. Bueno, pues obviamente hay que partir de una carrera. Normalmente siempre la mayor parte de los que se presentan suelen ser graduados en física. Es verdad que se deja siempre un cupo por ahí, una parte para otros tipos de especialidades. No es un cupo, es que realmente se admiten, pero bueno, están, es verdad, en un segundo plano. El 95 o más % de la gente que se presenta son graduados en física. A partir de ahí
Pues el camino es una especialización que va a pasar por esta titulación primero y a partir de ahí presentarse al RFIR, al examen de radiofísico interno residente, que se convoca en septiembre, todos los septiembres, es una convocatoria nacional anual y el examen es en enero. Siempre, salvo los últimos años, que es verdad que han sido un poco convulsos con todo lo que ha pasado entre el COVID, unas cosas y otras, pero es verdad que el examen siempre se ha convocado en enero. Este examen pues es un examen de 200 preguntas tipo test que hay que superar de toda la carrera. Podéis consultar el temario es verdad que cuando tú miras el BOE, el temario es completamente abierto porque básicamente se reduce a cualquier cosa que se interprete que pueda ser susceptible de física, con lo cual podéis imaginar que es todo. Claro. Entonces, a partir de ahí, pues son 200 preguntas tipo test, con la dificultad que tienen las 200 preguntas y las 200 respuestas tipo test, con sus 4 respuestas por pregunta. Y bueno, pues se hace la oposición y a partir de ahí, pues es una nota y una baremación a nivel nacional y los primeros eligen hasta que se acaba el cupo de plazas, que este año estaba en 50 y tantas, 57 si no me equivoco. 57 plazas. Sí, para 400 presentados, pero que bueno, luego ha habido alguno menos. ¿Pero en toda España? Sí. Joder, Dios mío, qué barbaridad. Muy poca. Son pocas, son pocas, pero siempre hay 57 que lo sacan. Que eso, claro. eso es lo más importante. Claro, eso. Pero bueno, no penséis que son tan pocas, ¿eh? Hay algunas especialidades médicas que tienen los mismos números, que siempre pensamos que somos los que menos ocupamos dentro del hospital, pero bueno, hay otras especialidades, como pueden ser a lo mejor cirugías pediátricas o cosas muy, muy, muy específicas, que tienen un número equivalente, son 50, 80, 100 plazas pueden ser a nivel nacional. Es verdad que nosotros, bueno, pues es una especialización muy específica, y eso sí que es verdad, y eso se traduce, pues es verdad, en que hay un número de plazas razonablemente bajo. Pero no tenemos un ratio malo, hay otros ratios que están mucho peor, como otro tipo de especialidades, que no quiero desanimar yo a nadie. No, pero bueno, hay otras especialidades que lo podéis consultar y tienen unos ratios mucho más desfavorables que los nuestros. Y bueno, tú lo aprobaste, entiendo, y lo pasaste. ¿Cómo es esa experiencia que tuviste que estar encerrado estudiando una barbaridad de tiempo? Bueno, supongo? yo ahora que lo veo con perspectiva no sé ni cómo lo he conseguido, la verdad, he visto con perspectiva. Pero bueno, sí, efectivamente, esto es una preparación que se hace a un año vista y la dedicación pues es prácticamente absoluta. Está pasando un fenómeno que es que está habiendo una demanda muy alta de la especialidad y cada vez los estudiantes entráis con mayor conocimiento a este campo. Como has comenzado diciendo, donde antes parecía que había pocas salidas dentro de la radiofísica, o dentro de la física, mejor dicho, esta especialización se está haciendo cada vez más común dentro de las facultades y cada vez vais más dirigidos. Y entonces pasa que ya el último año, como el examen se convoca en septiembre y hay que estudiar durante un año, el último año de carrera ya os estáis metiendo a prepararos esto, siempre que el último año ya sabemos cómo es la carrera de física y tengamos medio organizado ya todo, cuando ya estáis finalizando el grado y ya con el proyecto a medio hacer, alguna asignatura optativa que podéis tener en el último trimestre, pues ya estáis empezando a prepararos, a enfocaros para esta especialidad y alternando o compatibilizando ese último trimestre del grado con la preparación para el examen. Entonces, claro, el nivel de especialización que estáis adquiriendo está siendo enorme y, claro, afortunadamente hemos visto primero, una mejor preparación por parte de los residentes, de los radiofísicos que van entrando y además que cada vez sois más jóvenes, con lo cual a los facultativos nos duele cada vez más porque es verdad que el tiempo va pasando, pero claro, el R1 siempre tiene la misma edad, pero los facultativos vamos envejeciendo. Claro. Eso es una cosa que duele mucho. Pero bueno, la verdad es que estamos viviendo un momento muy bueno. Luego ya entráis a la residencia, que es un proceso también muy bueno, entráis con todos los compañeros de todas las especialidades, que por ejemplo en el Rocío creo que son 140, 150 residentes, en el Macarena otros 120 y encontréis un mundo muy gratificante en el que todos estáis en la misma situación, recién llegados al hospital después de haber hecho un esfuerzo enorme y encontráis un ambiente y unas amistades que luego las vais a mantener muchas durante toda la vida. Hombre, me lo imagino, sí. Y bueno, ya que está hablando de esto de residente, tú te formaste en el Hospital Virgen del Rocío, si no me equivoco, y ahora estás en el Virgen de Macarena. ¿Cómo es esta transición de pasar de ser una persona a la que le están enseñando, que estás como de práctica, no sé si se diría así, a ser el que ahora tiene que tomar decisiones, el que ahora enseña a gente? ¿Cómo es esto? Bueno, pues haciendo un pequeño matiz, que no son prácticas, que esto no... Vale, esto es que claro, no sabía si se decía así o sí, no sé... no te preocupes. Esto, recordemos que
entráis y el primer día ya estáis tratando con pacientes y entrando en un ámbito completamente sanitario. Aquí no estáis de prácticas. Prácticas está durante la carrera. Aquí ya estáis trabajando y desempeñando la función de residentes. Otra cosa es que estéis supervisados, obviamente. Claro. Efectivamente, como me estabas comentando, Guille, yo saqué la plaza en el 2015. Yo soy de Madrid, estudié en la Complutense y saqué la plaza en el Virgen del Rocío. Y me fui para acá a hacer la residencia. Y la verdad es que en mi caso pues lo recuerdo con muchísimo cariño y como un éxito el haberme venido para acá tan jovencillo como era, ya hace 10 o 11 años. Y a partir de ahí pues empecé mi residencia con todos mis compañeros, que les tengo mucho cariño, tengo mucha amistad con muchos de ellos todavía. Tenemos un trato muy cercano, obviamente, entre los dos hospitales grandes que hay en Sevilla, junto con Valme por medio, y mantengo una amistad muy buena con muchos de ellos y les tengo que agradecer mucho todo lo que me enseñaron en su momento. Claro, durante ese cambio que pasa de la residencia a ser facultativo es una cuestión delicada porque, claro, vas adquiriendo esos conocimientos pero llega un momento en el que tienes que tomar tú las decisiones. Nosotros intentamos ahora os cuento un poco cómo fue esa experiencia para mí, pero claro, nosotros intentamos durante la residencia no solo inculcaros o transmitiros los conocimientos técnicos, científicos, clínicos que podamos considerar, sino que también nos intentamos inculcar esa capacidad de responsabilidad, esa importancia que tenéis en esa toma de decisiones para que esa curva de responsabilidad que se va adquiriendo pues sea progresiva y durante los últimos meses de residencia pues seáis capaces de desempeñar la labor como cualquier otro radiofísico, aunque estéis un poco apoyados todavía en ese último paso. Dicho eso, es verdad que la transición a facultativo especialista no es solo un cambio en una categoría administrativa, sino que es la asunción plena de esa autonomía técnica, clínica y la responsabilidad, sobre todo legal, claro, obviamente, sobre la dosis, por decirlo de una manera resumida, que asume ese paciente, y con esa dosis quiero representar pues, todas las áreas de trabajo en las que vamos a estar. Entonces, es una transición que la verdad es que yo la viví con un profundo sentido del deber y una conciencia de que había pasado a ser facultativo y a tener esa responsabilidad. Obviamente, como os podéis imaginar, formarse en un centro de referencia como el Hospital Virgen del Rocío, pues proporciona una base de excelencia y una casuística clínica pues, de enorme complejidad. Allí se veía mucho de todo con unos compañeros que trabajaban, que eran referencia en lo suyo y que había un ambiente pues, espectacularmente bueno. Entonces, el forjado que hice yo de esa especialidad y personal pues, fue enorme. Luego ya, claro, tuve unos años ahí de transición entre el Virgen del Rocío, el Virgen Macarena, y luego ya cuando pasas, independientemente de si estás en el Rocío, que siempre estás en tu casa, o te vas al Macarena, que casi estaba en casa también, pues claro, cambia el paradigma. Deja de ser ya quien propone y quien está un poco con un facultativo, con un compañero que te está supervisando, a ser tú el que en última instancia pues valida, firma los tratamientos y asume esa responsabilidad. Hay que entender que esa firma, con la que representa un poco toda nuestra responsabilidad dentro del ámbito sanitario, pues no es un trámite, es una responsabilidad y asumir esa carga y esa actividad que nosotros desempeñamos, que es por lo que estamos en el hospital, para asumir, esa responsabilidad que nos vamos a encontrar y ser capaces pues, de desempeñar nuestro trabajo con toda la responsabilidad que representa nuestra especialidad. Y luego, pues ya después de unos años en el Macarena he tenido la suerte de que también estoy de tutor de residentes, que eso es una suerte enorme porque inevitablemente yo estoy muy ligado a la docencia y es un campo que me gusta mucho. Entonces, formar esos nuevos residentes es un poco devolver al sistema lo que se ha invertido en nosotros, una labor de maestría donde pues, el objetivo no es solo transmitir el cómo ejercer, sino cómo hacerlo de manera segura, fina y transmitir el cariño por la profesión y por el trabajo dentro del hospital. Oh, pues sí, pues la verdad que es un montón, la verdad. O sea, yo ya me imagino nosotros, por ejemplo, que imagínate que yo quiero ser físico, bueno, lo que sea, cualquier área que no sea la hospitalaria, que ya tienes un cargo de eso encima de la hospitalaria, que ya trabajas con gente, la verdad que es un cargo grande. ¿Tú crees, por ejemplo, que hay gente que no se termina metiendo algo así por ese cargo que hay, el cargo de conciencia de que, no sé si decir que la vida de alguien depende de ti, pero más o menos? Bueno, yo creo que todos los trabajos que tú ya adquieres una serie de capacitaciones tienen una serie de responsabilidades. Claro.
sea cual sea el trabajo, en el ámbito que sea, se asumen una serie de responsabilidades, que todo va a tener una serie de implicaciones. Entonces, esto pues, va a tener la implicación de que vas a estar tratando con radiaciones de altas dosis y que en última instancia pues, siempre va a haber un paciente detrás. Claro. Entonces, hay que hacerlo y hay que hacerlo de la mejor manera que se puede. Si esto es un tema que a lo mejor les puede dar algo de reparo a los físicos, que es verdad que nosotros desde la universidad, por comparar con la actividad médica y con la Facultad de Medicina, ellos están preparados. Hay una diferencia un poco en relación a una cosa que he comentado antes, y es que, volviendo a hacer este pequeño símil, en la Facultad de Medicina les enseñan una profesión, que es a ser médicos. De una u otra manera, en una u otra vía o siguiendo cada uno su camino, pero les enseñan una profesión, ellos son médicos. Sin embargo, nosotros desde la carrera de física nos enseñan, me gusta a mí decir que es una forma de pensar, no es una profesión, pero sí nos abren el mundo y nos abren un poco la mente de cara a cualquier situación que nos podamos encontrar luego en la vida. Sin embargo, reconducir ese pensamiento crítico y analítico que nosotros tenemos a la radiofísica es una cuestión que cuesta un poco y claro, que hay que reubicar y reformar. Porque volvemos otra vez a que pasamos de un pensamiento crítico y abierto completamente, con una mentalidad muy libre y muy científica, a lo mismo, pero enfocado dentro de una cosa muy puntual y muy concreta, que es el ámbito sanitario y el tratamiento de pacientes en última instancia. Entonces, ¿es una cosa que tiene que tirar para atrás? Pues no hay que tirar para atrás, porque para eso están los años de residencia y claro, para eso está ese aprendizaje, siempre que digo los años de residencia, pero que ese aprendizaje se mantiene durante muchísimos años, durante toda tu carrera profesional. Entonces no hay que tener miedo a eso. Cualquier trabajo va a desempeñar una serie de responsabilidades que hay que tener en cuenta. Tampoco creo que uno que trabaja en inversiones en el banco o que trabaja en análisis de riesgos viva muy relajado. Claro. Esto es simplemente pues, otra interpretación de esa responsabilidad, en la que es verdad que hay un factor personal, hay un factor clínico que hay que tener en cuenta, pero como cualquier otro trabajo, no hay que darle tampoco más vuelta, hay que asumir la responsabilidad que tenemos y compartirla en normalmente esos equipos multidisciplinares con los que trabajamos en el hospital. Claro. Pues muy bien, y me gustaría preguntarte ya, nos has comentado que eres tutor de residente y que está muy guay ver cómo cada vez vamos más preparados y las ideas están mucho más hechas, pero ahora te voy a preguntar desde el punto de vista de preparadores a las oposiciones, y la pregunta es ¿cómo se vive esta evolución del interés por la especialidad desde el punto de vista del preparador para la oposición, más que del tutor residente? Bueno, la verdad es que durante estos últimos años, debido a muchos puntos que hemos tenido a favor, como ha sido esa gran inversión que ha habido en los últimos años en equipos realmente en la actualización de todos los equipos, una altísima inversión en la protonterapia también, renovación de equipos de rayos, ha habido un aumento de las plantillas, un redimensionamiento de los servicios, pues bueno, ha hecho que la demanda haya subido mucho. De cara a ya la figura del docente preparador para este tipo de oposiciones, pues es verdad que nosotros hemos visto un aumento en la demanda clarísima, también por la estabilidad, en cierto modo. No sé si ahora mismo, precisamente en estas semanas que estamos tan convulsas en el ámbito sanitario, podemos hablar de una estabilidad fija, pero desde luego te proporciona pues esa profesión que estábamos comentando y claro, es una salida que pues te garantiza por lo menos tener una forma de vida que es digna y en un ambiente pues muy gratificante. Entonces todo esto ha conducido pues a lo que era de esperar, que es un aumento en la cantidad de gente que se presenta a este tipo de examen. Esto además ha traído consigo pues un aumento en cuanto a la especialización y a las notas de corte, basado también un poco pues en esa vocación que podemos decir, no sé si a lo mejor la palabra es vocación, pero desde luego ganas de meterse en este mundo, debido también un poco al mayor prestigio que estamos cogiendo dentro de los hospitales. Entonces, claro, esto ha llevado consigo pues una mayor profesionalización de la formación. Ya no es tan fácil, es verdad que hace 15, 20 años, cuando todo esto estaba emergiendo, había mucha gente que se lo preparaba un poco a lo mejor por su cuenta, empezaba a estudiar, pero claro, ahora ya esto se ha profesionalizado de una manera que ya la preparación tiene que pasar por alguna escuela, por algún grupo formativo que te oriente y te prepare para esto, porque hay que profesionalizarlo, esta formación durante un año. El objetivo ya no es nada más que sacar la plaza, sea como sea, para luego entrar dentro de la residencia.
Por supuesto, el reconocimiento de la especialidad que también ha jugado un papel muy, muy importante. El hecho de que tengamos esto que me comentabais, que si esa responsabilidad que teníamos en el hospital iba a jugar a lo mejor un papel en contra en cuanto a las ganas que podemos transmitir a los estudiantes para presentarse, yo creo que juega justo el papel contrario. Creo que es un ambiente que nunca se había planteado desde las facultades, por lo menos no como principal salida, ni mucho menos, y que es una motivación el ver que puedes aplicar esos conocimientos de física y esa mentalidad que se tiene desde la carrera a un ámbito sanitario que, bueno, pues proporciona otra serie de virtudes dentro del trabajo. Y luego, por supuesto, la consolidación que tenemos del modelo RFIR dentro del sistema de formación, que está reconocido internacionalmente y ha hecho que la especialidad gane una estabilidad y un respeto institucional que motiva a los mejores expedientes, pues muchas veces a decantarse por esta salida. Y bueno, hablando de esto, esta profesionalización y especialización es precisamente, si no me equivoco, lo que hacéis en vuestro grupo, ¿no? Sí, efectivamente. Nosotros desde Grupo GMB llevamos a cabo esta formación, esta preparación y la transición un poco desde que salís de la facultad hasta que entráis dentro del programa de residencia. Nosotros llevamos toda la parte formativa, esa preparación durante un año de manera completamente intensiva a través de pues, el material formativo que llevamos a cabo, seminarios y clases que impartimos semanalmente en esa preparación. Por supuesto, una parte de técnica de examen. Hay que aprender todos los trucos para hacer este tipo de examen tipo test. ¿Qué os voy a decir? Esto cambia radicalmente con respecto a la carrera. Estamos acostumbrados a hacer exámenes de 2 preguntas en 5 horas y que ya lo conocemos todos. Sí. Y aquí pasamos justo a lo contrario. Entonces hay que aprender a hacer este tipo de exámenes y aprender un poco cómo optimizar esos resultados con esa técnica y táctica de examen que bueno, entre otros trucos y entre otras cosas proporcionamos en la academia. Luego, por supuesto, tenemos un equipo de profesores que está altamente reconocido, son todos residentes, que es muy importante, residentes y facultativos ya, que han pasado por el examen. Es muy importante que se entienda desde la parte docente qué es estudiar durante un año a este nivel y a este tipo para presentarse a este tipo de exámenes. Y luego, pues bueno, todos los recursos que puedan estar en nuestra mano, como por ejemplo, que esto siempre es una cosa que gusta mucho, este año hemos desarrollado un chatbot, un motor de IA, que resuelve dudas instantáneamente. Es una cosa de la que estamos muy orgullosos porque hemos desarrollado durante un año. Durante un año hemos estado casi desarrollándolo y durante un año entrenándolo, y la verdad es que hemos conseguido un grado de respuestas y de éxito pues que nunca se podrá decir que es el 100%, pero desde luego estamos muy orgullosos de nuestro pequeño Auri, se llama, nuestra pequeña mascota que nos está resolviendo mucho, a pesar de que, por supuesto, no perdemos el contacto humano y el trato directo con los profesores, y siempre tenemos profesores de respaldo que trabajan con nuestros alumnos. Ya aprovecho para agradecer a todo el equipo nuestro de profesores y a la coordinación que nos ayuda con todo y saca adelante a todas las promociones que van saliendo y a todos los futuros residentes que se van a ir preparando. Así que no tengo nada más que palabras buenas para todo el equipo nuestro de profesores. Y tengo una pregunta, ya que has hablado de que tenéis un chatbot propio, que me parece algo súper interesante. ¿Recomendarías tú, desde el punto de vista de alguien que tiene un chatbot de este tipo, a cualquier estudiante intentar entrenar, por así decirlo, con herramientas mucho más sencillas? Porque hay chatbots que te permiten esa personalización. ¿Les recomendarías a cualquier estudiante que invirtiera tiempo en preparar un chatbot de este tipo? Bueno, estamos hablando para preparar, por ejemplo, el examen. ¿Para preparar el examen o con fines diversos? No, para el estudio. Para este estudio, para el estudio de esto. Tipo de bueno, vamos a ver, esto es una cosa que ya conocéis, no es obvia. Esto hemos trabajado con 2 ingenieros que también estamos muy, muy agradecidos, a Juan Antonio y a nuestros compañeros. Y no es una cosa que haya sido obvia, es un trabajo muy duro, y además que aquí hay una cosa que es muy importante, y es que cuando los alumnos se presentan, cuando los físicos, nuestros compañeros se van a presentar, no están buscando un chatbot, están buscando una profesionalización y una estructura muy clara de cara al estudio. Es decir, no podemos reducir esto a no voy a decir ninguna cosa comercial. Me refería a nivel de acompañamiento. Lo que pasa es que cuesta mucho desarrollar esto. A nosotros nos ha costado un esfuerzo grande, tanto económico como de tiempo, entonces no es tan obvio desarrollar un modelo de IA que sea consistente
con esto. Entonces, ¿se puede hacer? Hombre, claro que se puede hacer, como todo en esta vida. Pero no creo que sea rentable en el tiempo ni económicamente hacerlo de manera individual. No, yo Todo se puede hacer en esta vida. lo decía a niveles mucho más básicos. Existen herramientas de IA para entrenar en ciertos ámbitos, por eso lo Sí, decía, claro, y de hecho funcionan muy bien. Google son de los que tienen las principales APIs de desarrollo de este tipo de aplicaciones, funciona muy bien, sí, claro. Eso, todo lo que sea a nivel de diversión y desarrollo de material, estoy completamente a favor. Pero es verdad que para el estudio tú estás buscando una profesionalización y no te puedes fiar de una cosa que no está muy robustamente desarrollada. Entonces, eso ya cada uno es libre. Hay ya lo sabemos todos, no voy a decir ningún nombre, pero todos conocemos muchos modelos de IA que te responden en el momento, o algunos de Google, otros de OpenAI, y claro, puedes usarlos, pero es verdad que no tienen una fiabilidad ni una robustez tan alta. De hecho, están por debajo del 70%, en torno al 70%, para que lo sepáis a nivel Sí, ya bueno. como dato, que eso sí lo tenemos ya muy trabajado. Muy bien. Y ahora volviendo a la situación de la especialidad, ¿cuál diríais que es su situación actualmente? ¿Faltan físicos en el sistema sanitario incluso habiendo ese incremento en el interés? Bueno, ahora mismo estamos en una situación que podemos decir que es favorable. Estamos en un momento de crecimiento y sobre todo estamos en un momento de paro prácticamente nulo. Estamos en un momento de madurez técnica excepcionalmente buena, pero es verdad que nos encontramos también en un punto de inflexión crítico. España cuenta con uno de los sistemas de formación y de radiofísica pues más robustos de todo el mundo. Sin embargo, nos enfrentamos, claro, a un escenario en el que la demanda se está disparando y va a haber una necesidad de personal altamente cualificado que va a ser enorme. ¿De dónde va a venir esta demanda? ¿De dónde está viniendo esta demanda? Porque estoy hablando en futuro, pero es una realidad que está ya en el presente. Por un lado, lo que he comentado antes de la expansión tecnológica. Está habiendo una expansión tecnológica en los últimos 5 años que no ha tenido ningún precedente. La llegada masiva de equipamiento de alta complejidad a través de los fondos europeos y donaciones filantrópicas pues ha renovado completamente el parque tecnológico dentro de nuestros hospitales. Cada nuevo acelerador, cada nuevo equipo de tomografía, cada nuevo equipo de diagnóstico pues está haciendo que la profesionalización y la carga que tengamos desde el servicio de radiofísica pues aumente radicalmente. Por otro lado, también la complejidad en los tratamientos. Ya no solo los nuevos equipos, sino que los tratamientos y la forma de los flujos de trabajo de cara a los pacientes están aumentando en complejidad y estamos haciendo cada vez cosas más complicadas y que requieren de una cantidad de carga de trabajo que está aumentando muchísimo. Estamos ya personalizando la línea de la tendencia que tenemos dentro del hospital, obviamente, como os podéis imaginar, es una personalización absoluta de los tratamientos y una individualización de cada cosa que hacemos de cara a ellos. Entonces eso requiere de unas plantillas que hay que intentar pues dimensionar o volver a reorganizar porque consumen muchos recursos y cada vez el número de residentes o el número de facultativos en este caso pues está yendo desde luego en aumento. Esto también se ve en el número de plazas que se están ofertando. Cada vez hay un crecimiento más grande. Hemos tenido una tasa de crecimiento en los últimos años de un 10%, que es una barbaridad, mantenida a lo largo de los 3, 4, 5 últimos años. Y hemos pasado hace 10 años de que hubiera menos de 30 plazas a este año que estamos rozando las 60. Somos la especialidad que más ha crecido en todo el sistema nacional. Entonces, esto pues, va a traer pues, una altísima demanda y es verdad que ahora mismo tenemos una situación muy buena y en los próximos años pues, se espera que se mantenga a corto y a medio plazo. Y con respecto a esto, para nosotros y bueno y la gente que nos esté escuchando, que la mayoría serán alumnos de física y de ingeniería de materiales, y bueno, de muchos tipos, ¿por qué deberíamos de plantearnos esta salida? Bueno, realmente yo no soy objetivo. Soy un amante de este trabajo, me gusta mucho, disfruto mucho del hospital y además disfruto mucho de la faceta docente que también desempeño. Desde un punto de vista en el hospital, desde un punto de vista del radiofísico dentro, es verdad que lo principal que puedo destacar de la profesión es que pues el ambiente de trabajo seguramente sea de los más gratificantes que hay. Si te gusta este trabajo y te gusta trabajar
dentro del ámbito sanitario, que es verdad que hay que estar mentalizado para lo que vamos, pues es un ambiente en el que vas a encontrarte con unos equipos multidisciplinares enormes, un ambiente muy gratificante, donde vas a conocer y vas a progresar junto con un montón de compañeros, de coerres, que van a estar en unas situaciones parecidas. Se te va a abrir un mundo de posibilidades, vas a tener muchísimas líneas de investigación, te vas a poder dedicar a la clínica, vas a poder dedicarte a la investigación dentro y fuera de España, y es un mundo que te ofrece pues una cantidad de recursos y de capacidades que solo puede ofrecer el sistema público nacional, y que pocas empresas a nivel nacional pueden ofrecerte este tipo de capacidades y de recursos. Además de, por supuesto, que bueno, tenemos unas condiciones bastante razonables, bastante buenas dentro de lo que sería el sistema nacional. No hacemos guardias de noche, que eso siempre es una alegría. Dormir en casa siempre está bien. Y bueno, yo solo puedo hablar bien tanto del programa de residencia como del programa de formación y de la especialidad dentro del hospital, pero ya os digo que yo no soy objetivo. Yo soy un enamorado y solo tengo cosas buenas que decir de la vida laboral y de la residencia. Ha sido todo bueno lo que me ha pasado a mí desde que empecé la residencia. Genial. Bueno, pues antes de terminar quería, bueno, por supuesto, darle las gracias por venir. Y quería decir para los oyentes que yo a Carlos Baeza lo conocí en el CONEF, que es el Congreso Nacional que hace NUGREM, así que pues esta es una señal para que vayáis a todos los congresos que se hagan, que se conoce a un montón de gente súper interesante y da lugar a cosas como esta. Y por último, bueno, nosotros lo que solemos hacer es damos lugar a que el invitado pues dé como unas palabras finales de lo que quiera. Entonces, algo que tú quieras que se quede en la mente de los que escuchen este podcast, algo que quieras decir, lo que sea que quieras decir, damos aquí plena libertad para finalizar el episodio. Pues nada, yo creo que solo puedo finalizar este ratito tan bueno que hemos pasado animando a todo el mundo a que valore por lo menos esta especialidad, valore la formación que se da dentro del hospital y valore bueno, pues la salida de la radiofísica hospitalaria dentro de la carrera de física. Y me gustaría también hacer una mención siempre bien traída a esta formación que está integrada y es una cosa que no se puede quedar en el tintero dentro de la formación sanitaria especializada del Sistema Nacional Público, en defensa también un poco de los recursos que tenemos y de la capacidad de este sistema para asimilar todos los residentes, toda la formación y encima dar una carga asistencial y dar un trato clínico a los pacientes que es digno de admirar muchas veces en comparación con la situación que tenemos. Así que dicho esto, sin entrar ya más en temas políticos ni en críticas a ningún sitio, pues bueno, simplemente recordar ese sistema público que muchas veces maltratamos y que seamos todos capaces de, si no de defenderlo, que ojalá fuéramos todos capaces de defenderlo, de valorarlo y de tenerlo en cuenta, que no olvidemos que todo el mundo en algún momento vamos a estar malos y siempre nos gustará tener a alguien que nos ayude de manera completamente desinteresada. Así que dicho esto, solo puedo agradeceros por haberme traído, por haberme invitado a este podcast y espero que no sea la última vez que me invitéis. Espero que no os haya cansado mucho y que no os haya aburrido. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias.